buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo, perdón. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este momento. No veo bien. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Aquí estoy. Le doy gracias a Dios porque ya estoy mejor de esa gripa. Gloria al nombre de Jesús. Hace rato quería conectarme eh, para transmitir algo, pero no pude. Pero quise hacerlo antes de que esta noche termine. Hoy es 22 de diciembre, ya mañana 23. Y entonces mañana, con el favor de Dios, estaremos acá nuevamente. Mañana estaré un rato compartiendo nuevamente un tiempo de adoración. Bueno, ustedes saben que yo no tengo una voz hermosa, pero yo lo hago de corazón para que te animes a adorar a Dios, que todos juntos busquemos de la presencia del amado Jesús. Bueno, vamos a esperar un poquito más que se puedan conectar. Gloria al nombre de Jesús. Ya son las 10:16 de la noche. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Ya después estaré colocando el subtítulo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. No le coloqué ahí lo compartí, no le coloqué subtítulo al tema, después se lo coloco. Pero lo que hoy vamos a estar hablando, hermanos y amigos, es el título que tiene, si no estoy mal, es ¿pueden los cristianos celebrar Navidad? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, bueno, es primera vez que hago esto. Es primera vez que hago esto de compartir esta palabra eh, sobre esto, ¿sí? Sobre hablar sobre la Navidad. Soy de las personas que pues respeto cada decisión de cada persona según lo que piense, ¿no? Y nunca, primera vez que hago esto, porque he sentido mi corazón ahí, porque he sentido mi corazón de hablar. Entonces, por esto el tema es, ¿pueden los cristianos celebrar Navidad? ¿Qué nos dice la Biblia? Esto yo no lo hago para juzgar a nadie, no. Yo hablo lo que la palabra a mí me enseña y de lo que hablo desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido y asimilado respecto a estas cosas. Amén. Entonces, vamos a estar hablando rápidamente porque ya es tarde.
Bueno, gloria a Dios. El año pasado, para el 24 de diciembre, estuve escribiendo algo sobre esto, pero nunca hice nada, eso quedó ahí. Entonces, lo que yo he podido entender sobre esto, lo que la palabra a mí me enseña, he sentido en mi corazón el poder compartir esto. Amén. Entonces, vamos a hablar primeramente el nacimiento del Salvador. Sabemos de que desde mañana 24, pasado mañana 24, el domingo, y el lunes 25, desde 24 de la medianoche al 25, se celebra Navidad, se celebra el nacimiento de Jesús o el niño Dios, como muchos lo conocen. Entonces, como muchos algunos lo conocen por ese nombre porque se llama Jesucristo, el Cristo crucificado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces esta palabra es para aquellas personas, amén, que aún todavía no han tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero también esta palabra son para los cristianos, amén. Yo con esto no estoy juzgando primeramente porque hay personas que se molestan respecto a estos temas. Bueno, entonces yo escribí aquí, mira que no es mentira. Y tengo la fecha del 24 de diciembre desde 2022, lo que se ve al revés. Bueno, entonces ahí dice, ¿por qué nació el Salvador? ¿Y cuál fue ese propósito de su nacimiento, verdad? O sea, ¿para qué Él nació? ¿Y cuál fue ese propósito del nacimiento de Jesús? Amén. Eh, Su nombre fue Jesús. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué querían matarlo cuando niño? Amén. Entonces, queridos amigos y hermanos que van a ver este en vivo ya grabado, hoy en el mundo actual, casi todo el mundo, para esta época, todos los años, que se va un año y viene otro año, celebran estas festividades de Navidad. Muchos decoran sus casas, pintan sus casas, arman un arbolito de Navidad, amén. Muchos compran regalos, amén. Hacen pesebre, gloria al nombre de Jesús, celebrando el nacimiento de Jesús, amén. Entonces vemos que esto todos los años, amén, se vuelve una tradición, ¿verdad? Porque yo también, eh, antes de no conocer al Señor, también practicaba todas estas cosas, ¿verdad? Pero a medida que uno va teniendo un encuentro personal con el Señor, uno se va dando cuenta de todas estas cosas que caemos en unas costumbres paganas, ¿verdad? No registradas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lámpara, como dice la palabra, es ella. O sea, la palabra de Dios es esa lámpara, lumbrera nuestro camino, la que nos va a alumbrar, la que nos va a guiar, amén, qué vamos a hacer y qué no hacer. Por eso es que la Biblia es el manual, ¿sí?, del cristiano. Ahí está todo, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo, esto no es para atacar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie. Esto es para nosotros aprender, ¿verdad? Y entonces, como decía, estas son festividades que todos los años el mundo, casi todo el mundo entero, lo hace, ¿verdad? Celebrar estas festividades de Navidad y etcétera, ¿verdad? Y muchos lo celebran porque celebran el nacimiento de Jesús. Primeramente nosotros, basándonos en la palabra, por eso es que el título, bueno, no le coloqué título, después le coloco,
Dice, los cristianos pueden celebrar Navidad. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, primeramente nosotros nos vamos a la palabra. La palabra no nos registra de que Jesús nació en diciembre, el 25, el 24. Eso ahorita vamos a estar leyéndolo en la palabra, ¿verdad? Porque no es de lo que yo me ponga aquí a hablar, de lo que yo crea, ¿no? Es lo que la palabra a nosotros nos enseña. Entonces, la palabra enseña eso, que el Señor no nació para esta época, como muchos aseguran, ¿verdad? Y dicen que no, que Él nació para esta época y por eso se celebra el nacimiento de Jesús. Primeramente, nosotros como cristianos, pienso yo acá hablando de mi punto de vista, desde el momento en que nosotros damos ese paso, aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestras vidas, yo pienso, y es así, que desde ese momento que tú aceptas vivir para Jesús y dejar el viejo hombre, como dice la palabra, Él nace en nuestros corazones. Amén. Él nace en nuestras vidas. Entonces nosotros no tenemos que esperar, digamos, un día como el de pasado mañana, de 24 y 25, que celebran Navidad, supuestamente el nacimiento de Jesús, ¿verdad? De esperar esa época, esa fecha, si me hago entender. Yo no estoy diciendo que nosotros no podamos celebrar el nacimiento del Mesías, amén, porque recordar su nacimiento es saber que Él nació, fue para salvarnos de la condenación eterna, de que Él no quedó, como muchos dicen, el niño Dios, Él no quedó niño, Él creció. Él no quedó en un pesebre. Y como la palabra dice, el que murió, Él resucitó. Tampoco quedó en una tumba. Él hoy está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros no caigamos en este paganismo de todos los años. Nosotros como cristianos, porque no solamente esta palabra es para los que aún no son cristianos, aún no hacen parte de la familia de Cristo, ¿verdad? De pronto algunos están dando el paso, algunos están ahí, y hay algunos que ya son cristianos, como dice uno viejo, y tal vez hay muchos y hay muchas iglesias no juzgando. Esto yo no lo hago para juzgar a la tal iglesia, no. Yo solamente vengo a hablar de la palabra, vengo a hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Aquí se trata de que si lo tomamos o lo dejamos. Esto no se trata de religiosidad ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, como decía, hay muchos, ¿verdad? Que el mundo celebra estas cosas. Pero yo decía, Señor, si en tu palabra estuviera que tenemos que celebrar Navidad, que tenemos que armar un árbol de Navidad, yo creo, Señor, que el mundo entero no se reuniera para hacer estas cosas, porque son bíblicas. Pero como no son bíblicas, no se hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? Si uno se da cuenta, hermano y amigo que me escucha, si uno abre sus ojos espirituales, su entendimiento, nos damos cuenta que para este tiempo es un negocio donde muchas familias se endeudan, ¿verdad? Queriendo comprar mejor regalo para sus hijos. Yo no digo que nosotros no le demos regalo a nuestros hijos, pero ¿por qué tenemos que esperar estas fechas y endeudarnos, ¿verdad? Y se ve las festividades, comida por acá, ropa nueva, el que no se puede poner, como dice uno allá, un trapo nuevo o un vestido nuevo, no es feliz. No, hermanos, amigo que me escucha. Por eso cuando ya Cristo está en nuestras vidas, ya a uno no le hace falta eso, ¿verdad? De que, ay, no, vino 25 y no pude comprarme un vestido nuevo. No, porque el Señor lo dice que Él lo llena todo, ¿verdad? Pero cuando hay vacíos en nuestros corazones, por eso es que el mundo vive así, porque en ellos no está Jesús. Y cuando Jesús no está, queremos llenar nuestros vacíos con cosas materiales, con fiesta, con ciertas cosas. Pero cuando el Señor está en nosotros, ya nosotros decimos, yo antes hacía esto, ¿verdad? Pero algunos lo hacen por ignorancia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando el Señor está en nuestras vidas, ya nosotros, ya eso no es necesidad en nuestras vidas.
Así como nosotros aprendemos, vamos enseñándole a nuestros hijos, ¿verdad? Que no tenemos que esperar cierto día de casi sí, ya el último año para darle un buen regalo a nuestros hijos. Nosotros en todo el año podemos darle regalo a nuestros hijos, podemos darle cosas a nuestros esposos, esposa, poder salir, poder comer. Sí, o sea, lo malo es en el sentido de esperar esto, ¿verdad? Donde si nosotros somos entendidos en este tiempo, hablando en lo espiritual, se mueven espíritu de muerte, ¿verdad? Mientras la iglesia, mientras el mundo está entretenido de festejar, de comer, de beber, de bailar, de celebrar supuestamente el nacimiento de Jesús, amén, el enemigo está trabajando. Vemos los resultados al día siguiente: pleitos, contiendas, accidente, asesinato, porque en medio de estas festividades el enemigo aprovecha para robar las almas, ¿verdad? Entonces, por eso es que el mundo festeja estas cosas, por eso es que el Señor dice: no te hagas amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y a veces pensamos que ser enemigo de Dios es solamente venir y tomarnos una cerveza. No, sí también hace parte, pero aun cuando nosotros participamos de estas cosas, de estas fiestas que son paganas, que no estamos agradando a Dios, y el enemigo utiliza todo esto para engañarnos, para tenernos ahí cautivos, entretenidos, amén. Incluso no solamente al mundo, sino aún las iglesias, gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué quiere el Señor? Abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, como yo decía, por eso es que el mundo festeja estas cosas, porque no están llenos del Señor, del amor de Cristo. Y por eso es que muchos piensan que ese momento de felicidad, ese tiempo desde el 24 hasta el 31 son felices, pero después de ahí para allá, ¿qué pasa? Siguen siendo las mismas personas vacías, tristes, ¿verdad? Cuando iba a comprar al rato, iba llegando a la tienda, había una canción sobre eso, sobre Navidad, que es una época de tristeza. Y no, lo que viene, o sea, lo que nosotros recibimos del Señor no añade tristeza. Lo que viene de Jesús no nos añade tristeza. Cuando de verdad celebramos a Cristo, nuestro corazón el día siguiente no está vacío, al contrario, está lleno, rebosando de su presencia. Entonces, ¿qué queremos nosotros o qué queremos aprender y quiero enseñar en esta hora? Es aprender de que nosotros no necesitamos ciertas festividades para ser felices. Y por eso nuevamente recalco, por eso es que el mundo está así, porque encuentran el querer llenar esos vacíos con estas cosas. Y el enemigo viene y disfraza todo esto. Y a veces como iglesia decimos: es que yo no festejo el Halloween el 31 de diciembre, yo disfrazo a mis hijos. Pero sí prendes lucecitas en tu hogar, sí haces cena navideña, ¿verdad? Queriendo justificarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra no nos registra nada de esto. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que nosotros como cristianos tenemos que adornar nuestras casas, ¿verdad? Poner un árbol de Navidad, hacer un pesebre, colocar ahí a Jesús y ya pensamos que con eso estamos honrando a Dios. Y muchos nos justificamos, aún los cristianos, y decimos: no, es que sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero es que nosotros lo hacemos porque no es pecado, porque el mundo, que no sé qué, para papá, papá. Y no hay una justificación, ¿verdad? Y dicen: sí, pero tú no puedes, si tú no quieres, no prendes nada en tu casa, ni haces adorno, pero haces una cena navideña. Y entonces es lo malo es en el sentido de que como nosotros como cristianos, ¿cómo tenemos que esperar siempre diciembre para, según nosotros, festejar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no lo hacemos otro día? ¿Por qué no lo recordamos todos los años? ¿Verdad? Y si el mundo entendiera el plan que Jesús tuvo desde el principio, cuando Él no nació y vino a jugar a carrito, no. Desde el momento que Él fue engendrado, fue perseguido a filo de espada, porque Jesús vino con un propósito: a salvarnos del castigo eterno.
esto no se predica? ¿Por qué no se predica de esto, de que Cristo nació para esto, para salvarnos, para librarnos del pecado, de la muerte? Porque solamente Él podía salvarnos. Amén. Y queremos justificarnos. Y a veces hay líderes, pastores, que no les gusta hablar de esto porque, no, porque las ovejas se me van. Pero preferimos estar bien con las cosas del mundo que estar bien con Dios. No importa que los demás se vayan. Lo importante es que tú estés bien delante de Dios. Lo importante es que tú le abras los ojos a la iglesia. Y nosotros como cristianos estamos llamados para abrirle los ojos a la humanidad, que no esté en estas cosas que son paganas. Amén. Que no nos los enseña la Biblia. Hace días hablábamos con ciertas personas de por acá, que ellos hacían lo mismo, prendían el arbolito de Navidad, compraban regalos, que no sé qué. Y nosotros le estamos predicando de la palabra del Señor a ellos. Y ellos decían, no, es que nosotros hacemos esto por tradición, porque esto nos lo enseñaron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y nos dimos cuenta que son personas ignorantes, que no conocen, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a predicarle y decirle, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú por qué tú armas el arbolito? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tú pones ese muñequito ahí? No sabían, hermanos y amigos que me escuchan, porque hay gente en el mundo ignorante que no saben, que todo lo hacen por práctica, por costumbre, porque se los enseñaban, pero son prácticas que son paganas. Yo me acuerdo que cuando niña, yo también escribí una carta y le decía, ay Santa Claus, tráeme esto, esto. Hasta que un día yo me di cuenta que eso era una falsedad, era una mentira. Y nosotros no podemos estar también enseñándole eso a nuestros hijos. Tenemos que abrirle los ojos a nuestros hijos, que no vivan engañados, porque así está el mundo, engañado por las tinieblas. Porque por eso es que la palabra dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, y engaña, porque él es el padre de mentira. Y yo como niña estaba engañada. A mí también me llevaban a hacer eso, hacíamos pesebre, hacíamos novena, cantábamos el burrito sabanero, cantábamos todas esas cosas, ¿verdad? Pero hasta que Cristo llega a nuestras vidas y abre nuestros ojos espirituales, nosotros no estamos aquí en este mundo por estar. Tras de todas estas cosas se manejan hechicería, brujería, se mueven espíritus de muerte. Amén. Mientras que el mundo se entretiene, el enemigo está trabajando. Amén. Mientras que la iglesia se entretiene a gozar, el enemigo está trabajando. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que esperar cierta fecha para celebrar esas cosas si la palabra no nos está mandando a celebrar eso? Que celebremos el nacimiento de Jesús, pero ¿por qué precisamente el 24, 25 de diciembre? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Antes de estar eso, ¿por qué no nos metemos? Yo me incluyo en oración, en ayuno, en orar por las demás personas. Pero como digo, yo no lo estoy haciendo para que, es que tú tienes que hacerlo lo que yo digo, no. Yo estoy dando un consejo de lo que la palabra a mí me está enseñando. Ahora vamos a leer, ¿verdad? Y lo que yo leí es sobre esto, porque Navidad significa natividad, o sea, nacimiento. Están celebrando el nacimiento, ¿verdad? Entonces, la palabra también, lo que yo investigaba, lo que decía que en el tiempo de Roma, ellos adoraban al dios Sol, ¿sí? Al dios Saturno, ¿verdad? Pero cuando empezaron todas estas cosas, ellos disfrazaron eso y ellos hacían fiestas paganas a ese dios, al dios Sol. Entonces, ¿qué hacían ellos para esas festividades? Se daban regalos uno al otro. En lo que yo leí, ahí lo tengo. Y entonces ellos se daban regalo uno al otro con la familia y le hacían fiestas paganas, o sea, adoraban a ese Dios, al Dios Sol, que es el sol que Dios creó. Entonces, todas estas cosas eran dedicadas a eso, ¿sí me entiende? Y se hacían los regalos y se hacían para esta fecha. Y todo eso la Iglesia Católica disfrazó eso, ¿verdad? Y dijo, no, es que Jesús nació en diciembre y se dan regalos. No, o sea, ¿dónde la Biblia nos enseña eso? Si nosotros de verdad escudriñamos la palabra, nuestras vendas se van a caer. Y decimos, pero bueno, nosotros estamos en esto ahí, en un paganismo de todos los años, ¿verdad? No, pero es que yo escuché al pastor tal que dice que sí hay que celebrar Navidad. No, nosotros no tenemos que depender de lo que diga el otro. Incluso
El que no quiera recibir la palabra, lo que estoy enseñando, está en todo su derecho. Pero para eso tenemos la palabra. Ir y escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y saber lo que Dios nos está demandando. Entonces, ¿cómo es que aún nosotros como cristianos vamos a estar dando regalos en este tiempo, haciendo lo mismo que el mundo hace si nosotros nos ponemos a analizar? Amén. Entonces, ¿por qué no lo hacemos durante todo el año? ¿Por qué no le damos un mercado al hermano? ¿Por qué no hacemos una cena otro día? No sé. Invitamos a los hermanos, al amigo, al vecino. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que abramos nuestros ojos, pero espirituales. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, como les estaba diciendo, el nacimiento del Salvador. ¿Por qué nació y cuál fue ese propósito? Como les decía, para salvarnos. Amén. Mira, si esto fuera, o sea, si todas estas cosas, festividades, estuvieran ahí escritas, que tuviéramos que hacerlas, te aseguro que el mundo, no todo el mundo, y hablando el mundo entero, se reuniera para festejar de verdad a Cristo, ¿verdad? Entonces, el propósito fundamental de esto es que Jesucristo vino para salvarnos. Y como decía, desde el momento que fue engendrado en su madre, fue perseguido para matarlo. Amén. Porque ese rey de ese tiempo tenía miedo, celos, porque él pensaba que el Mesías venía a quitarle a su trono. No, él vino fue a salvarnos. Gloria al nombre de Jesús. Y él sufrió mucho el Señor Jesús. Desde niño, yo pienso que él no fue un niño como digamos que fue al colegio, no, él vino con un propósito, ¿sí? Y el propósito de él fue que murió en la cruz, ¿verdad? Que fue acusado, que fue maltratado, que lo trataron como el delincuente de los delincuentes. Gloria al nombre de Jesús, que fue clavado en la cruz, que murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Por qué no nos ponemos y celebramos la victoria de Cristo, su muerte, que ha resucitado? ¿Por qué no hacemos eso? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, como el tiempo ya está avanzando, vamos a leer en esta cita, gloria al nombre de Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 1 y 21. Como estaba diciendo, primeramente, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento, ¿verdad? Y lo que habla la palabra de pesebre, porque aquí encontramos pesebre en la Biblia, amén, se refería al recipiente donde comen los animales. Ahí metieron al Señor, ahí en ese recipiente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá qué nos dice la Biblia. En Lucas capítulo 1, gloria al nombre de Jesús. Porque tenemos que leer con base bíblica, que nos enseña la palabra. Vamos para aquí rápidamente. Y dice, poco antes de que Jesús naciera, escuchen bien, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Gloria al nombre de Jesús. Desde allá vienen los censos. Gloria al nombre de Jesús. Dice, todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David, o sea, el rey David. Y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotara, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David en Belén. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada de el Salvador. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, o sea,
Ellos estaban buscando dónde hospedarse. Tal vez, como esto fue hace tiempo, gloria al nombre de Jesús, no sé si existían los hoteles, no creo, pero en ese tiempo se manejaba el hospedarse, ¿verdad? Yo pienso de alquilar un cuarto, como dice aquí. Ellos estaban buscando un cuarto para que María pudiera tener su bebé porque ya venía la hora de que el bebé nacer. Pero mira que si nosotros nos damos cuenta, esto no fue casualidad que ellos fueran a Belén. Esto no fue casualidad de que ese censo se hiciera justamente en Belén. Si nosotros leemos en Isaías capítulo 9, 6, 7, no lo puedo leer porque ya es tarde, y en Miqueas y en todas citas bíblicas, los profetas anunciaron el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Donde decía, oh Belén, hablaba de que nacerá el Mesías y todo eso, en Isaías lo habla. O sea, desde tiempos antiguos ya se había profetizado el nacimiento de Jesús y era en Belén. Entonces, ellos no encontraron un cuarto, un hospedaje para María, ¿verdad? Entonces dice, ¿dónde pasar la noche? Entonces, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidaban los animales. Entonces era una casa, pero como no había, yo imagino le dijeron, bueno, queda un lugar que es acá en el primer piso o allá, no sé a dónde, que queda un espacio, pero ahí donde como dice aquí la palabra, donde cuidaban los animales, ¿verdad? Pero aquí la palabra, si nosotros leemos con cuidadosamente, aquí no dice que ahí estaba la vaca, ni la oveja, ni el burro, ni el gato, nada. O sea, no habla, solamente dice que ellos se hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales, se cuidan. No dice que estaban los animales ahí, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que hacen el pesebre, que hacen la casita, y como estaba diciendo, el pesebre no es la casita, ni el lugar, ni el establo, como dice, el pesebre es ¿cómo se? El recipiente donde los animales comen. Ahí colocaron a Jesús, ¿verdad? Y vamos entendiendo, y ahí nuestros ojos, o sea, las vendas de nuestros ojos se van quitando y vamos entendiendo la palabra. Y aquí la palabra no dice animal, no dice más nada, solamente dice eso. Entonces, sigue diciendo la palabra. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales. En ese tiempo no eran pañales como los de ahora. Yo imagino que los pañales de tela. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Amén. Y pesebre, allá en Israel, es eh, lo que le estaba diciendo, el recipiente donde los animales comen, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Y dice, esa misma noche unos pastores, ya sabemos que los pastores son aquellos que pastorean las ovejas y eso se ve mucho allá en Israel. Entonces aquí podemos nosotros concluir y ver que Jesús no nació en diciembre. Aquí no dice, Jesús nació en diciembre y entonces se arma el arbolito y se hace esto. No, o sea, no lo está diciendo. Y si nosotros buscamos y buscamos, no lo vamos a encontrar. Incluso en el libro de los Hechos, que es el primer libro, las historias de los apóstoles, ¿sí? Donde empiezan a marcar el ministerio de los apóstoles, de Pedro, del apóstol Pablo, Juan, todo eso, de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ahí la iglesia no nos habla nada de estas cosas, nada, o sea, no nos dice hagan esto, no. ¿Sí? Recordar el nacimiento de nuestro Mesías, sí, recordar su muerte, sí, pero no nos habla nada de esto, hermano y amigo que me escucha, de estas festividades, ¿verdad? Ni en Mateo, ni nada, nos habla del nacimiento del Señor, sí. Y no, entonces no puedo yo celebrar el nacimiento de Jesús. Claro que lo podemos celebrar, pero no tener que, como hace el mundo, gastar tu dinero en cosas que no son necesarias, en comprar un árbol, de comprar esas cosas de luces y eso. Mira, si nosotros nos ponemos a analizar cuánto dinero uno gasta ahí, que eso es necesario para otras cosas, ahora que viene
la temporada escolar, y como escuchaba yo un predicador decía, se endeudan hasta decir no más por estas cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros estamos es para abrirle los ojos al mundo, no para hundirlos más en el error. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, seguimos leyendo. Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas, pero no ahí donde estaban ellos, donde estaba Jesús y José y María, no. Estaban acá. Mira lo que dice. Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén, o sea, cerca de la ciudad de Belén, cerca. No ahí donde estaba José y María, para decir que iba a colocar la oveja ahí, no. Unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció, o sea, no era un solo pastor, eran varios. Se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, claro, pero el ángel le dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, su Salvador. O sea, si nosotros entendiéramos o el mundo entendiera, si de verdad quisieran celebrar el nacimiento de Jesús, entendieran que están celebrando el nacimiento del Salvador, el que va a salvar y que quiere salvar nuestras almas del castigo eterno. Pero el mundo no lo ve como la palabra lo está hablando. Entonces, sigue diciendo, su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. El Mesías, el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice, lo reconocerán porque está durmiendo. Mira lo que dice aquí, durmiendo en un pesebre. Amén. En el recipiente donde comían los animales o tomaban el agua. Envuelto en pañales. Y mira lo que dice. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Bendito sea el nombre de Jesús. Hubo fiesta en los cielos porque había nacido el Mesías para salvar a este mundo pecador. Y como les decía, si esta fiesta de verdad fueran para celebrar esto, no se celebrara. No se celebrara. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice, después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo, dice aquí, a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. Amén. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Mira, a cuidar sus ovejas. No que las ovejas estaban ahí con Jesús, José y María. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que había visto y oído. Dice, todos habían pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Entonces, aquí vemos en la palabra, y podemos leer en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Sí? También nos habla sobre todo esto. Aquí la palabra no nos enseña que Jesús nació en diciembre, no nos dice hagan esta cena navideña, gasten regalos, entreguen regalo a otros. No, aquí la palabra nos está enseñando que no, que nosotros todos los días tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, celebrar de que Cristo ha nacido en nuestras vidas, celebrar que Él nació para salvarnos, para salvarme, y que murió en una cruz. Gloria al nombre de Jesús. Y como vemos aquí no dice la fecha de que nació en diciembre ni el 25. No dice. Entonces, según el clima de Israel, estábamos viendo que los pastores estaban cuidando las ovejas, ¿verdad? A la intemperie. Entonces,
Lo que uno puede estudiar y entender es que era un tiempo de verano, ¿verdad? Entonces, y se supone que el verano es entre, pues, octubre. Entonces, algunos estudiosos dicen que entre octubre y septiembre pudo nacer el Señor Jesucristo, porque para esta época, lo que es noviembre, diciembre y otros meses, no recuerdo, estuve investigando, dice que hace frío, o sea, viene el invierno. Entonces, los pastores no iban a estar a la intemperie ahí, eh, llevando frío, y que un niño naciendo así a la intemperie, digamos, en el frío muere. Entonces, por eso es que no se celebra el nacimiento de Jesús para diciembre. Todo esto es un engaño, ¿verdad? Para que el mundo viva engañado en la mentira del enemigo. Entonces, antes de terminar, vamos a leer lo que investigué, para que usted después allá en su casa, allá donde usted esté, analice, lea la Biblia, busque la cita, órele al Señor, métase en ayuno. Si usted tal vez quiere entender más, o decir, no, es que 23 la horas. hermana Norma está equivocada, ¿verdad? Nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra nos enseña. Nosotros no podemos estar predicándole al mundo, sí, festeja y vive con no. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios a quien le va a pedir cuentas a nosotros, ¿verdad? Perdón porque se me cortó la señal. Gloria al nombre de Jesús. Espero que me estén escuchando ahí. Espero que me estén escuchando. Entonces, como les decía, vamos a leer aquí rápidamente lo que investigué, sino que se me descargó eso y por eso no se siguió escuchando. Pero siempre tenemos ahí las herramientas por si falla. ¿Cómo es que ahí tenemos enseguida las cosas previstas? Entonces, vamos aquí a leer rápidamente. Bueno, aquí decía, ¿puedo celebrar Navidad? Dice, el objetivo de esta superposición era convertir a los paganos romanos a la religión. Cuando nosotros leímos lo que leímos en la Biblia, dice que el emperador romano en ese tiempo, lo que leímos, hizo eso, ¿verdad? Del censo. Entonces, todo este paganismo también viene de Roma. Dice, el objetivo de esta superposición era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente asimilable para ellos, ya que sería inevitable relacionada con alguna de sus fiestas principales celebradas en esas mismas fechas, las Saturnales y el Sol Invitus. Esa eran su fiesta que celebraban los romanos al dios Sol, a Saturno, ¿sí? Entonces sabemos nosotros, si somos entendibles, a Dios aborrece la idolatría. Gloria al nombre de Jesús. Es como yo decía, señores, es como nosotros, un ejemplo, no sé, una música, digamos, no cristiana, no dedicada al Señor, una música dedicada a las cosas del mundo, ¿sí? Y venir tú y quitarle de pronto a la letra, pero dejarle el ritmo, y vienes tú y le colocas Jesús, Dios, o sea, no estamos haciendo nada. Entonces, eso es lo que hicieron ellos, disfrazar eso para hacerle creer a la gente que para esta fecha nació Jesús y que todo esto lo que se está viviendo está bien y es normal y es agradable a Dios. Y yo he dicho, pero bueno, y nosotros como cristianos, ¿por qué no le preguntamos en oración, Señor, ¿será que tú te agradas de esto que estamos haciendo? Porque Dios no es sordo ni es mudo, Él habla, Él escucha. Entonces dice aquí, este culto se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta la conversión del cristianismo en la religión oficial del imperio. Y dice, sin embargo, esta no era la única deidad solar que los romanos habían adorado.
El mismo emperador Constantino dio mucho valor a la figura del sol Invictus e incluyó uso su imagen en las monedas del imperio y decretó que los domingos serían un día de descanso dedicado a honrarlo. Sin embargo, la llegada del cristianismo catalogó el culto al dios del sol como una celebración pagana. Y dice, distintas festividades antiguas romanas se asociaban al solsticio de invierno, entre ellas las brumales y también las saturnales. Entonces dice, una festividad pagana del antiguo romano originó la Navidad, tal y como la conocemos. Las saturnales, fiestas paganas celebradas por los romanos, influyeron en la creación de la Navidad. Esta es la historia de la tradición más famosa del año. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? Las curiosidades de la historia, guardar la Navidad. Representación de la Navidad y el nacimiento de Cristo en una obra del año 1500. Entonces, todo esto fue para tener a la gente engañada, como hoy, ¿verdad? Aún hasta los mismos cristianos algunos. Y dice, gloria al nombre de Jesús. La Navidad, festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo, se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano. Pero a pesar de su origen religioso, esta fiesta es comúnmente celebrada incluso por los ateos como una fecha dedicada a reunirse con los más allegados. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces dice, aquí dice, eran varias las festividades que tenían lugar a finales de diciembre en el territorio romano. Dice, coexistiendo durante los inicios del cristianismo, celebraciones de la antigua religión romana. Entonces aquí dice, el emperador Constantino, primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, probablemente con la intención de superponer las prácticas cristianas a otras más antiguas, estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. El término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. O sea, vemos que el emperador hizo todo esto, ¿sí? Llevó según que, él hizo, según él, hizo estas cosas de que Jesús había nacido en diciembre. O sea, para ocultar eso, ¿sí? Tras de la Navidad lo que se esconde. Entonces, todo esto fue hecho por un hombre. Es como decir yo, no, bueno, todos los domingos, no sé, se celebra al dios Luna, un ejemplo. Y viene otra persona y dice, no, es que el domingo de la celebración del dios Luna se celebra a Dios. Bueno, esos inventos, como está diciendo, para tenernos engañados. Entonces, seguimos aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, el objetivo de esta superposición sí, era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente y asimilable para ellos, ya que sería inevitable relacionada con alguna de sus fiestas principales celebradas en la misma fecha, las Saturnales y el Sol Invictus. Dice, así incluye la tradición cristiana de la Navidad, tiene su origen en ciertas fiestas paganas que incluyeron en su creación con las que guardan algunas similitudes. Entonces, no sé si estoy... Entonces dice aquí, el mismo 25 de diciembre ya era una fecha de celebración para los romanos. En esta ocasión festejaban el Sol Invictus, un culto a la divinidad solar asociado al nacimiento de Apolo, dios del sol. Vemos aquí que todas estas cosas ellos se lo celebrarán a Apolo, al dios del sol. Si nosotros cuando vemos las películas y esas cosas allá en Roma, ellos adoraban a ese dios.
Entonces todo esto fue ahí encubierto. Este culto se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta la conversión del cristianismo en la religión oficial del imperio. Dice aquí que tampoco esta era la única deidad solar que los romanos habían adorado, o sea, adoraban a otros dioses. Dice aquí, bueno, y esto ya lo leí. Vamos a ver acá. Es que siempre es largo, porque es bien largo. Pero como ya aprendimos aquí, ¿verdad? Pudimos ver que todo esto fue y es un engaño, ¿verdad? Yo no sé si aquí aquí lo copié. Dice Julio, el segundo, no me acuerdo, el papa que fijó la fecha de Navidad. Sí, dice aquí, el emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice del momento, el Papa Julio I, creo que. Entonces, ellos dos se unieron, ¿verdad? Para ocultar esto, o sea, ocultar, digamos, la realidad de lo que significa esta fiesta, son fiestas paganas. Entonces, eran unas fiestas dedicadas al dios Sol, a eso lo que leímos. Entonces quisieron como querer, digamos, ¿cómo será la palabra? Disfrazar, o sea, ellos han disfrazado esto diciendo de que Jesús nació en diciembre para tener a la gente, al mundo ahí, esclavizados a estas cosas. Gloria al nombre de Jesús, porque esto es lo que hace el mundo, ¿verdad? Esclavizar a la gente, endeudar a la gente, porque para este tiempo muchos se endeudan, comprando regalos, comprando esto, haciendo comida, haciendo lo otro. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué quiere el Señor? Abrirnos nuestros ojos, como estaba diciendo. Entonces, tenemos que despertar. Y yo sé que a muchos tal vez no les va a gustar, algunos cristianos, otros sí. Pero esto no depende si me creen o no me creen. Depende de que tú le creas a Dios, de lo que acabamos de leer en la Biblia. Y si seguimos leyendo, no pararemos de leer y de aprender. Y esto es lo que el Señor quiere, sacarnos del error. Y nosotros como cristianos no podemos hundir más a la gente en el error y más en el pecado. Porque la palabra nos dice que nos despojemos del hombre viejo, ¿sí? Y si tal vez hay cristianos que aún esto lo mueve para estas épocas, tenemos que pellizcarnos. ¿Cómo a mí que me va a mover estas cosas? No nos puede mover estas festividades a movernos a nosotros, ¿qué? O sea, entonces, no hemos nacido de nuevo. De verdad Jesús no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser de ejemplo para el mundo. No tenemos que enseñarle al mundo que siga cautivo a estas cosas, porque son cautividades y muchos aún no han podido salir de estas cosas, se les hace difícil. Pero solo no podemos. Es como el que iba a las fiestas paganas de los que hacen la idolatría, que festejan no sé qué, la Inmaculada, no sé qué, todas esas cosas, ¿sí? Son cosas que están esclavizados ahí. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo le dije, Señor, yo voy a hablar esto, le guste a quien le guste, amén, porque no nos podemos quedar callados, porque tenemos que hablar lo que el Señor coloca en el corazón, amén, porque si yo no hablo, después el Señor dice, pero no hablaste, te quedaste callada, ¿verdad? Porque te gusta también, no, ¿sí? Incluso en estos días, el Señor me amonestaba sobre eso, o sea, que no le enseñara tampoco a mis hijos de que si yo les compro una ropa, no tienes que guardarla para ponerte las 24. No, porque estamos también adorando, ¿verdad? A ese Dios que adoraban los romanos, mezclándolo con estas cosas. Que el día que uno le pueda colocar una ropa nueva a nuestros hijos, se la colocamos, gloria a Dios, y si hay, gloria a Dios, y si no hay, gloria al Señor, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos Dios nos los permite. Amén. Entonces, que esta época sea para buscar más al Señor,
No sea para estar engordándonos más, la gente bebiendo, endeudándose, peleando, muerte por acá, ¿verdad? Comprando regalos. Esto no lo enseña la palabra. Esto la palabra no nos lo enseña. Esto es un invento del hombre. Si nosotros nos ponemos a analizar y entender, esto es un invento del mundo. Y hay muchas iglesias, lastimosamente, lo hay porque lo hay, introduciendo estas cosas dentro del pueblo de Dios. Y da tristeza, o sea, no da ni risa, da es tristeza. Gloria al nombre de Jesús. Y yo lo hablo porque nosotros aún siendo cristianos practicábamos esto. Hacíamos la cena navideña y y lo otro y lo otro. Hasta que el Señor nos hizo entender que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Amén. Entonces, si de verdad nosotros tenemos a Jesús, estas cosas no nos puede mover ni entristecernos. Al contrario, estas cosas lo que traen es tristeza y eso. Y lo que Dios nos da no añade tristeza, dice su palabra. Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde, como le decía, esto no es para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie, ni porque tal iglesia está haciendo esto, ahora voy a predicar para que le caiga, no. Yo hablo lo que el Señor coloque en mi corazón, lo que la palabra nos está enseñando. Y como decía, esto depende de cada quien, si tú lo tomas, si tú lo dejas. Pero yo salvo mi responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y también ponerla yo también en práctica, ¿verdad? Porque yo lo estoy diciendo porque practicábamos esto, porque a veces pensamos, aunque las intenciones no sean malas, sean buenas, pero a veces no son agradables a Dios, ¿verdad? Y Dios no nos está pidiendo estas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Así que el Señor les bendiga. Mañana a las 8 en punto de la noche, perdón, ¿sí? Mañana 8 en punto de la noche estaremos por aquí nuevamente transmitiendo, teniendo un tiempo de adoración, un tiempo de ministración. Amén. Para que el Señor sea cada día llenándonos cada día más y más y más de su presencia. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga y que el Señor sea obrando en sus corazones. Así que chao, Dios les bendiga.